clase. Muy buenos días, bienvenidos. Entonces, el día de ayer estábamos hablando de transporte celular y estábamos viendo como tal, haciendo un recorte rápido de lo que quedamos antes de que se nos cortara la comunicación, estábamos viendo que habían, o sea, lo que es el transporte celular es la función de ingresar y sacar sustancias de la célula, ¿listo? Eso es básicamente qué es transporte celular, ingresar, el ingreso y la salida de transportes de la célula. ¿Listo? Entonces, eso nos permite a nosotros controlar todo lo que hace la célula, todas las funciones vitales que realiza. Y esa función de entrar y sacar es lo que conocemos como transporte celular. También vimos ayer que habían tres tipos de transporte: el transporte pasivo, el transporte activo y finalmente teníamos el transporte de las macromoléculas, es decir, de las moléculas más grandes del sistema. ¿Listo? Bienvenida Laura, bienvenidos todos a la clase. Listo. Entonces, estábamos nosotros ayer en los tipos de transporte y justamente estábamos hablando del transporte pasivo, que el transporte pasivo simplemente se da por un gradiente que existe, un gradiente de concentración o gradiente eléctrico. ¿Qué quiere decir un gradiente? Que va de mayor a menor, es decir, donde está más concentrado, un lugar donde está menos concentrado, sin que haya gasto de energía en forma de ATP. ¿Listo? Entonces, veíamos que habían tres tipos de estos. El primero de ellos era la difusión simple. ¿En qué consistía el proceso de difusión simple? El proceso de difusión simple consistía en que moléculas muy pequeñitas, muy pequeñas, principalmente gases, ¿listo? Y sin carga eléctrica, atraviesan directamente por la membrana, se vienen directamente y atraviesan por la membrana, por esa bicapa lipídica. ¿Listo? Ellas entonces tienen que ser muy pequeñitas para que puedan atravesar la fase hidrofílica, que serían las cabecitas que están aquí tanto por dentro como por fuera, y atravesar también la fase hidrofóbica y empiezan a llenar el contenido intracelular. ¿Listo? Ellas hasta qué punto se llenan hasta que hay un equilibrio, es decir, la misma cantidad que hay afuera es la misma cantidad que nos queda dentro de la célula. Ahí es donde ya paran. Dicen, bueno, ya están todos el cupo lleno adentro, está el cupo lleno afuera, ya toma lo que ella necesita para respirar o para realizar las funciones metabólicas y para el transporte por difusión simple. ¿Listo? Solo es transporte por difusión simple. Ahora veíamos también qué pasa cuando las moléculas son un poquito más grandes y ya no pueden pasar por la membrana. Ya esta bicapa les dice, no, yo no las voy a dejar pasar, devuélvanse. En ese caso, pasamos a tener el concepto de difusión facilitada. La difusión facilitada es aquella en la cual ya tenemos moléculas más grandes y en algunos casos pueden tener carga ya eléctrica establecida, pueden ser cationes, es decir, partículas positivas, o aniones, partículas negativas. ¿Listo? Entonces, estas al no poder pasar por la membrana, porque ya no la pueden atravesar, utilizan proteínas transportadoras, las famosas proteínas transmembranales que hablábamos nosotros cuando veíamos composición de la membrana. Ahí sirven. Entonces, ese canal simplemente está abierto y las moléculas que tengan el tamaño indicado pasarán a través de él. ¿Listo? También, como es un proceso de difusión, también se va a dar hasta que la misma cantidad que hay afuera se iguale con la cantidad que tenemos en el interior. ¿Listo? Los procesos de difusión me llevan a eso, a equilibrar tanto afuera como adentro. ¿Qué moléculas principalmente transportan? Van a transportar aminoácidos y la más importante de todas, la glucosa. ¿Para qué es empleada la glucosa? La glucosa va a ser empleada en procesos de producción de energía. De
energía. ¿Listo? Producción de energía en la célula. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y también en procesos como la respiración celular obtenemos energía debido a la glucosa. Por eso es importante que haya muchas proteínas alrededor de la membrana que sean capaces de permitirme el ingreso de la glucosa o de esos nutrientes que la célula va a necesitar para realizar las funciones a las cuales está destinada. Y por último, ya hemos visto aquí que todas entran en función del sólido o del soluto que hay. Ahora vamos a ver la que se conoce como ósmosis. La ósmosis ya no es en función del soluto, sino es el transporte de agua a través de la membrana. ¿Listo? Y se da por diferencias de concentración del sólido para equilibrar el agua que pasa de un lado al otro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá. Esto lo que nos lleva es a plantear lo siguiente. Usted tiene, ahora resulta que acontece que usted va a tener una célula. Vamos a dibujarla aquí de color verdecito. Tiene usted la célula. ¿Listo? La célula en su interior tiene un contenido de agua. Un contenido estable de agua. ¿Listo? Es agua que está dentro de la célula que pues se encuentra en el citoplasma como tal. Es agua. Usted con el tiempo va a tender a moverla tanto afuera como ingresar agua si le hace falta. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que ahorita lo que tenemos es diferentes tipos de medio. El primero de todos se llama isotónico. ¿Qué quiere decir isotónico? A ver, vamos a ponerlo aquí. Isotónico. Esto voy a aprovechar para bajar todo el esquema. Isotónico hace referencia a las palabras iso, que indica igual, algo igual. Entonces miremoslo acá. Perdón. Miremoslo acá, donde tenemos, miren, en el isotónico, miren que la célula está perfectamente equilibrada, o sea, lo que está adentro, perdón, es igual a lo que está afuera. Entonces, en el medio isotónico, por eso lo digo, justo a la mitad, hay igual cantidad de agua adentro que afuera, pero más importante que eso, lo que me está diciendo, ay, perdón, ahora no, justo ahora me da la chiste. Entonces, lo que nos quiere decir eso es que por lo menos aquí adentro tengo un soluto. Y supongan que aquí adentro hay 5 moleculitas de soluto. Y aquí afuera hay 5 moleculitas también de soluto. ¿Listo? En este caso, el agua, como están en igualdad de concentración, eso quiere decir isotónico, quiere decir igual, pongamos aquí, concentración interna es igual a la concentración externa. ¿Listo? Eso quiere decir isotónico. Entonces, en ese caso el agua no va a querer ni entrar ni salir de la célula, ella se va a querer quedar quietica, ¿listo? Entonces no va a fluir, no va ni a salir ni a entrar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos vamos a dibujar acá, vamos a poner un compuesto hipertónico y miremos acá. Miren lo que ocurre cuando tenemos bueno, primero empecemos con lo que, para seguir este mismo orden, sigamos con el hipotónico. Entonces, miremos qué pasa cuando tengo un hipotónico. Miren, el agua entra a la célula. ¿Listo? Hipo hace referencia a por debajo de, y tónico, baja concentración. Entonces, hay baja concentración y por eso el agua está migrando desde el exterior de la célula al interior. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ese medio hipotónico, por alguna razón en el interior de la célula, me aumentó la concentración de soluto. ¿Listo? Entonces vamos a irnos para acá arriba. Cuando aumenta la concentración de soluto, el agua ingresa a la célula. ¿Listo? Al ingresar el agua, pues
¿Por qué ingresa? Porque dice, uy, acá adentro hay mucha concentración. La concentración interna, en este caso, es mayor que la concentración externa. Y eso se llama medio hipotónico. Es decir, el medio externo tiene mayor concentración, o el medio interno, perdón, el medio interno tiene mayor concentración. Eso me quiere decir esto. Entonces, al tener una mayor concentración, el agua va a ingresar a la célula para disolver e igualar las concentraciones. Y cuando yo tengo un medio hipertónico, en el medio hipertónico voy a dibujar una nueva célula por acá. En el medio hipertónico lo que yo tengo es, tengo mi célula y afuera es donde hay una gran cantidad de solutos. Y aquí adentro hay una poca cantidad. Entonces, afuera hay una mayor concentración, la concentración interna va a ser mucho menor que la concentración externa. Eso es lo que nosotros llamamos medio hipertónico. Hiper significa muy grande o por encima de tónico. ¿Listo? Entonces, cuando tengo hipertónico, el agua va a decir, allá afuera me necesitan para disolver todo eso. Entonces, el agua empieza a salir de la célula. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya vamos viendo nosotros. Isotónico no pasa nada, el agua no entra ni sale y se mantiene en equilibrio. Hipotónico, el agua ingresa a la célula porque adentro hay mayor concentración que afuera. Y por último tenemos el hipertónico, donde el agua sale de la célula para disolverlos porque afuera hay mayor concentración que adentro. Entonces es para equilibrar la concentración del soluto. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí? Aprenderse, y yo sé que todos han oído hablar del suero fisiológico, por ejemplo. El suero fisiológico debe garantizar esto, un medio isotónico de solutos. Cuando usted le dice un suero fisiológico es para hidratarlo, entonces la idea es que la célula mantenga un flujo de agua, pero que no esté ni por encima de la cantidad en el exterior para que no haya un medio hipertónico y la célula se deshidrate sacando agua, o que no haya un medio hipotónico, que no haya una cantidad muy baja por fuera, porque entonces la célula lo que va a tender es a ingresar agua y a hincharse mucho, ¿listo? Entonces por eso el suero fisiológico busca mantenerse en un medio isotónico. Y ese sería como tal el proceso de la ósmosis. La ósmosis la tenemos ahí. Representa, ya entendemos qué significa cada gráfico. El primero está equilibrado, por tanto agua que entra, agua que sale. En el segundo hipotónico el agua entra porque acá adentro hay poco soluto y son hay baja concentración, entonces está ingresando. ¿Listo? O arriba. Hipertónico indica que hay mucho soluto por fuera y el agua va a estar saliendo para disolverlo. ¿Listo? Esos son los tres mecanismos de transporte pasivo que tenemos. Entonces, cuando les pregunten por los tres mecanismos, les van a decir transporte pasivo, activo y de macromoléculas. Dentro del pasivo tenemos difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Vamos a hacer un esquema acá para irlos construyendo y que ustedes los puedan ir detallando. Entonces, transporte celular. Entonces, aquí tenemos, lo primero que vamos a ver del transporte celular es que hay tres tipos. ¿Cuáles? Transporte activo, que aún no lo hemos visto. Nos queda transporte de macromoléculas, que aún tampoco lo hemos visto. ¿Y cuál nos queda de último? Nos queda el transporte pasivo, que ya lo hemos visto, y dentro del transporte pasivo tenemos tres divisiones. Sería difusión simple, difusión facilitada y por último tenemos la ósmosis.
¿Listo? Son los tres que forman el transporte pasivo. Ahora sí vamos a ver el transporte activo. Entonces, un transporte activo ocurre en contra del gradiente de concentración, ¿listo? O sea, va al contrario de lo que sería el pasivo. El pasivo es a favor del gradiente, este es en contra. Puede que yo adentro tenga mucho, pero yo voy a seguir ingresando porque lo necesito. ¿Listo? Y como es en contra del gradiente, yo necesito meterle energía. ¿Listo? Lo más importante que tendremos aquí es que es contra el gradiente y requiere energía. Entonces, como tengo tanto adentro, convencer a la célula de que me ingrese algo que ya tengo en exceso, pues voy a tener que invertir energía para que ella haga el proceso. ¿Listo? Ese tipo de transporte depende de la presencia y actividad de las proteínas transportadoras de la membrana. ¿Listo? Depende de las proteínas, porque la energía le va a llegar a esa proteína para decirle, oiga, deje, ábrase, abra el canal e ingrese material. ¿Listo? Entonces, esas se conocen normalmente como bombas, se llaman bombas de sodio-potasio, algunas de ellas, por ejemplo, y hay bombas moleculares, que son las bombas transmembranales. Las proteínas lo que hacen es, literalmente como una bomba, se abren y empiezan a bombear hacia adentro, ¿listo? Y el combustible que las mueve es el ATP. Entonces, ¿qué molécula mueve las bombas transmembranales? El ATP como tal, ¿listo? Entonces, en la imagen se observa una proteína transportadora que permite el paso de sodio del interior al del exterior al interior de la célula. Miren, esta que está aquí, la que se ve aquí en este pedacito, esa molécula como estrella es el ATP. Ella llega aquí y obliga a que la proteína se abra y empiece a tomar parte del sustrato que necesitamos acá. Miren cómo las proteínas se van llenando, tanto aquí, tanto en el interior, se van llenando con los desechos y acá se van llenando con lo que necesitamos. Van acumulando el nutriente que ingresa y el desecho que sale. Cuando llegue el ATP a la proteína ahí se abre o se cierra y todo lo que estaba acumulado en ella sale o entra del sistema. ¿Listo? Y asimismo también se permite el ingreso de potasio, por eso se llaman bombas algunas de ellas se llaman bombas de sodio-potasio. ¿Listo? Y van en contra del gradiente, entonces acá adentro puede que estén muy concentrados, demasiado concentrados, y acá afuera muy diluidos, chiquitico. Pero igual forma, como le estoy metiendo energía, voy a seguir pasando del exterior al interior del sistema. ¿Listo? Hasta ahí, espero que vayamos bien, entendiendo la mayor parte. No es difícil, solo hay que comprender esa etapa, ¿listo? Entonces, el transporte activo, tenemos únicamente que nos llega energía y nosotros la colocamos. Ahorita sí viene el transporte de macromoléculas como tal. Este transporte permite el ingreso a la célula de moléculas muy grandes, como su nombre lo indica, macro es muy grande. Y esas moléculas son comúnmente, ¿cuáles? Proteínas, principalmente las moléculas de proteínas que me permiten a mí realizar funciones celulares, o son mensajeras también en algunos casos. ¿Listo? Y también miren que también puede ser perjudicial porque permite el ingreso de virus o células pequeñas, principalmente virus o bacterias que pueden afectar la célula. Cuando un virus logra convencer a la célula de que lo deje entrar, aquí empieza el proceso en el cual empieza la infección. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver los que tenemos en el caso de transporte de macromoléculas. Iniciamos con la fagocitosis. Y espérenme un momentico, veamos lo anterior, que me estaba olvidando decirle la partecita. Esta parte de aquí, este proceso se realiza a través de se realiza ya en dos etapas. La endocitosis, que es cuando yo ingreso algo, y exocitosis, que es cuando yo saco algo. ¿Listo? Entonces, endo hace referencia a procesos que ingreso a mi organismo y exocitosis es lo que yo saco. La exocitosis comúnmente es un proceso común que hace la célula, desechar residuos, pero la endocitosis sí tiene diferentes tipos. Dentro de esos tipos tenemos la fagocitosis.
La fagocitosis, en la fagocitosis las partículas sólidas, espérenme un momentico, las partículas sólidas lo que hacemos es, llega la partícula, miren aquí lo que está haciendo, hay una deformación en el citoplasma y la célula la empieza como a rodear. Ya cuando la rodea y la tiene dentro de una burbujita, la ingresa. ¿Listo? Y miren, en ese proceso se forma algo muy importante que se llama vacuolas digestivas. Entonces la célula identifica este pedacito de membrana que ya ha entrado y dice, uy, esto es una vacuola digestiva, o sea que lo que viene ahí dentro es alimento. ¿Listo? ¿Qué hace? Cuando llega la sustancia, supongamos que es a la célula la empieza a absorber y ya cuando la absorbe totalmente, la ingresa. ¿Listo? Por eso es que también en ella se pegan restos de bacterias, por lo menos se pegan restos de alimento. Y miren que no necesita ningún tipo de energía. ¿Listo? No necesita gran contenido energético. Puede acumularse en una misma vacuola digestiva varias moléculas de diferente tipo, del mismo tipo, que al final de cuentas las vamos a usar para la digestión. ¿Listo? Y empieza el proceso de fagocitosis en este caso. Ahorita vamos a ver el siguiente proceso que se llama pinocitosis. ¿Listo? La pinocitosis es para atrapar líquidos o sólidos de mediano tamaño. Líquidos o sólidos de mediano tamaño a partir de la invaginación. ¿Listo? En este caso también se forman ese tipo de vacuolas, pero miremos que aquí pasa lo contrario. Tenemos ya un orificio o un porito en la célula. La célula ha sacado en su membrana celular, ha sacado poritos. Entonces resulta que acontece que en la pinocitosis el nutriente llega y llena estos poritos. Miren que en la fagocitosis llegaba y la membrana se deformaba para agarrarlo y entrarlo. Aquí no. En la pinocitosis, la membrana forma estos poros que se llaman invagina, o sea, se invagina la membrana y lo encapsula y ya cuando se llena el poro, se cierra e ingresa y forma la vacuola como tal. ¿Listo? Entonces, esta no es de deformación de la membrana, sino de llenado de los poros que contiene la membrana y van ingresando a la célula. A medida que se ingresa, se forma otro nuevo poro y se va llenando de acuerdo al requisito que tengamos, ¿listo? De acuerdo a la disponibilidad que la célula requiera para esto mismo. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Fagocitosis, la membrana misma se deforma, atrapa el nutriente, lo encapsula y lo ingresa. Pinocitosis, tengo unos poros en la célula y ellos se empiezan a llenar con el nutriente que necesito y apenas están llenos ya o mandan la señal de que ya tenemos suficiente, se cierran e ingresan. ¿Listo? Esos son los dos procesos de endocitosis que tenemos. ¿Por qué llaman endocitosis? Porque son procesos de ingresar algo a la célula. ¿Listo? Recuerden, endocitosis. Y finalmente, ellos están delimitados por un tipo de componentes celulares que son receptores. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste eso? La endocitosis está determinada o puede estar determinada por una serie de receptores. Miren aquí, si ven cómo esos, aquí en esta partecita tienen que ver como esos en llavecitas, son como unos, listo, pongámoslas así, ¿listo? Ese es un receptor. ¿Qué pasa? Que el receptor en ese caso es circular, por ejemplo, supongamos. Entonces viene una molécula cuadrada. La molécula cuadrada, cuando es el receptor circular, no lo va a aceptar y por tanto va a seguir derecho ese mensaje sin que lo acepte. Pero cuando hay una molécula circular, listo. En ese caso sí, se queda trabado aquí en el receptor. Se queda unido, ¿listo? Por eso dice que es un ligando, cuando un ligando, esto que va llegando se llama ligando, se une una proteína receptora en la membrana celular. ¿Listo? ¿Sí recuerdan? Y entonces esos receptores que son, recuerdan que veamos que las proteínas transmembranales, algunas de ellas eran glicoproteínas, es decir, que aquí en la puntica externa tenían como unos filamentitos de carbohidratos. Pues esos carbohidratos son los que me reconocen selectivamente esos nutrientes. Entonces llegan aquí y se adhieren a todos los receptores que llegan. ¿Listo? Cuando ya todos los receptores están llenos, es ahí donde
la célula manda la señal y dice, listo, nos llenamos, entonces empiezan a formar las vacuolas, empiezan a cerrarse y a ingresar al sistema, ¿listo? Hasta ahí vamos, no hay ningún problema, entonces simplemente es este es muy selectivo, ¿por qué? Porque los receptores son selectivos para un tipo de macromoléculas. Cuando esa macromolécula exclusivamente llega al receptor, se pega y ya cuando se llena la cantidad suficiente, la célula la encapsula y la ingresa al interior de la célula para mantenerla almacenada en las vesículas alimentarias y finalmente utilizarlas en el proceso que ella requiera para el sistema. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí vamos bien y hemos entendido relativamente, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a irnos al cuadro. Entonces, el transporte activo como tal es uno solo y requiere ATP. ¿Listo? Y el de macromoléculas ya hemos visto. Se hace por dos formas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas formas? Endocitosis y exocitosis. Endocitosis e ingreso, exocitosis, salida, ¿listo? Entonces, como lo que nos interesa es ingresar, tenemos varios tipos de endocitosis. De endocitosis tenemos la fagocitosis, que recordamos simplemente que es, tengo yo la membrana celular, el sustrato llega, la membrana se empieza a deformar y lo ingresa, ¿listo? Tenemos la fagocitosis, tenemos, ¿cuál otra teníamos? Teníamos la pinocitosis. ¿Qué pasaba en la pinocitosis? La pinocitosis, recuerden ustedes que teníamos unos poritos y esos poritos empezaban a llenar con nutrientes. El nutriente se empieza a encapsular ahí solito. Cuando ya llega la cantidad, cierra e ingresa. ¿Listo? Esa sería la pinocitosis. Y por último teníamos el proceso basado en receptores, que es muy parecido a la fagocitosis. Miren que podría ser muy parecido. Pero ¿cuál es la ventaja? Que tengo receptores selectivos, tengo una zona donde hay muchas antenitas receptivas a un sustrato. Entonces, cuando llega eso que necesito las antenitas, él se pega a todas las antenitas y cuando ya están todas juntas, se llevan al interior de la célula para ser aprovechadas. ¿Listo? Ese como tal es el proceso de transporte celular, es lo que tenemos asociado como transporte celular. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos resta por ver? Entonces, hasta ahí vamos recordando perfectamente. Dejen que cargue aquí el recurso. ¿Qué le pasó a esto? Listo, está cargando. Y la idea es que ustedes ya pasen a hacer las preguntas respectivas de la actividad del día de hoy, ¿listo? Y para continuar vamos a pasar, ya vimos cómo se ingresan los nutrientes a la célula, ahora vamos a ver en qué la emplea. La célula emplea principalmente en cumplir todas sus funciones, pero hay una muy importante, es realizar lo que se conoce como el ciclo celular. ¿A qué hace referencia el ciclo celular? A todos los procesos que realiza la célula en su interior con el fin de seguir su funcionamiento vital. ¿Listo? Entonces vamos a ver las etapas del ciclo celular el día de hoy y yo creo que lo alcanzamos a ver entre hoy y la siguiente clase. ¿Listo? Pero igual vamos a empezar, lo vamos a dejar estipulado. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el ciclo celular y cuáles son las fases de las que se competen. El ciclo celular, como su nombre lo indica, es un periodo principalmente temporal, es un periodo de tiempo. Miren, es un periodo de tiempo que se inicia con el origen de una célula. Entonces, arranca desde que la célula nace, a partir de la división preexistente y termina cuando ella se divide en un celular. Entonces, el ciclo celular, ¿qué nos está queriendo decir ahí? El ciclo celular es todo el proceso de vida de una célula, desde que ella nace hasta que se divide para formar dos células hijas. Ese es el famoso ciclo celular, ¿listo? Y cuando empieza a dividirse, la célula experimenta una serie de transformaciones conocidas como ciclo celular. Todos los cambios que tiene desde que nace hasta que
se divide en otra, se conoce como ciclo celular y empieza en unas etapas que se han determinado, ¿listo? Entonces vamos a ver por qué razones y cómo se determina ese ciclo. Entonces, a ver, ahora puesto para poderlo ver mejor. Entonces, lo primero es se denomina ciclo porque no se acaba. Entonces, una célula se divide, vuelve a empezar el ciclo celular, se divide en otra, las dos que quedan vuelven a empezar el ciclo celular y se van dividiendo. ¿Listo? Y se divide en dos etapas. Miremos la interfase, que inter significa entre las fases. ¿Listo? Miren la interfase, todo este proceso que va aquí es... Hola chicos, volví, qué pena con ustedes, se cerró la sesión, pero no sé qué pasó, ya volvimos. ¿Listo? Estábamos en esta parte del ciclo. ¿Qué estábamos hablando nosotros? Estábamos hablando y explicándoles que tenemos dos etapas. Dos etapas y las etapas se dividen en más etapas pequeñas, ¿listo? Pero entonces vamos a tener la interfase, que es la fase en la cual la célula se prepara para la división, o sea, es todo el ciclo de vida que ella tiene antes de prepararse para la división, pero se llama interfase. Entonces, entre las fases. Entre fases, ¿listo? Y tenemos la fase M, que la M hace referencia al proceso de división celular que se llama mitosis. ¿Listo? Entonces, por ahí llaman la fase M, la fase donde empieza ese proceso de reproducción. Entonces, miremos el gráfico. Todo esto es el ciclo celular. Lo amarillo es lo que conocemos como el proceso interfase. Está dividido en etapa G1, la fase I, la G2 que vemos por acá, y hay otra fase en medio que es la fase S, donde la célula queda en estado de reposo. Y solo miremos que esta pequeña parte que vemos aquí, esta pequeña pedacito del ciclo que está aquí, es lo que se conoce como la fase de mitosis. Se genera una célula hija que sale y una célula igual que vuelve a entrar al ciclo de fase intermedia e interfase. Y la que sale también empieza a hacer su respectiva interfase. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a seguir viendo y desarrollando en qué consiste cada uno de ellos o para dónde nos lleva cada uno de ellas. Entonces, el primero que vamos a analizar es la interfase. Como tal, la interfase está dividida en las fases G1, S y G2. Entonces vamos a ver qué indica cada uno de ellos. Entonces, en esa etapa es la etapa que sirve para la preparación de la división celular. Me estoy preparando yo para dividirme y dar como resultado una célula hija, ¿listo? Y dentro de esas etapas la célula inicia su crecimiento, inicia a crecer, o sea, empieza a acumular nutrientes y se va alimentando para hacerse grande y prepararse para la división, ¿listo? Entonces, ¿ella qué hace? Duplica su crecimiento. Se hace más grande. Cuando ya ve que no cabe todo eso dentro de la misma membrana, es que dice, me voy a dividir porque ya crecí mucho. Y en ese punto, cuando ella dice, me voy a dividir, da la orden más importante de todo el proceso. Empieza a duplicar su material genético. Como tenemos que crear dos células igualitas, entonces el material genético que define cómo la voy a hacer, lo empieza a dividir. ¿Listo? Empieza a dividirlo entonces para que cada una tenga su parte de material genético. ¿Listo? Algunos orgánulos también empiezan a dividirse para que cada uno se vaya con su nueva célula, ¿listo? Es un periodo de tiempo muy largo donde las células parece que estuvieran quietas, pero en realidad se están preparando, alimentándose y reproduciendo orgánulos para que cuando se divida el proceso de división celular y la división de ADN, se divide y cada uno vaya por su lado, cada célula esté completa, que no le vayan a faltar mitocondrias, vacuolas ni nada a las células que se forman, ¿listo? Estas células ingresan en un periodo denominado G0, ¿listo? Cuando parece que no están haciendo nada, están en el periodo G0. Durante el periodo G0 simplemente crecen, pero aún no se han dividido, aún no empieza el proceso de división, ¿listo? Simplemente están creciendo, están almacenando y recibiendo sistemas. Ese sería el periodo G0.
En el G1 ya empezamos a ver una duplicación de material genético, empiezan a mandarse esas órdenes de duplicación del material genético, ¿listo? Entonces, ahora sí, espérenme, que se trabó esto, listo. Dice aquí, entonces arrancamos con el proceso. Espérenme, ahorita no funcionó. ¿Qué le pasó al recurso? Presione y gira la rueda para conocer más información. Entonces vamos a presionar la rueda y a girarla, listo. Ya, funcionó. Entonces, la G1 es la primera etapa, o sea, esta vamos a colocarla aquí, esta que tenemos aquí es G0, ella simplemente está engordando. En G1, ¿qué pasa? También conocida como la fase de crecimiento, el volumen celular aumenta debido a la que se sintetizan proteínas y se duplican organelos. Ya que yo tengo en mi interior una gran cantidad de proteína y he duplicado algunas, cuando empiezo a pensar, ¿yo para qué tengo dos cosas de lo mismo? Es porque me estoy preparando para algo, ¿listo? Y algunas células, miren lo que dicen, que algunas células no continúan el ciclo celular, quedando en un estado de envejecimiento, impedidas para dividirlo. Esto ocurre cuando ocurre la famosa G0, cuando ya aquí se quedan quietas y dividen tanto la sustancia y crecen tanto, pero no se reproducen, ellas se quedan como las células que son destinadas a envejecer y a degradarse en el organismo, listo, pero no es el objetivo, nosotros somos células capaces, y al ser células capaces decidimos pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa que vamos a tener aquí? La fase S, ¿listo? Entonces, después de que ya he acumulado y he crecido en gran cantidad, la célula empieza a dar la orden de separarse. La S puede ser por separar, entonces asumimos la S por separar. ¿Listo? Me empiezo a separar, entonces decido crear mi propio ADN, separar ADN. Duplicarlo. Duplico para que cada uno tenga su propio juego de ADN y no esté peleando por él, ¿listo? Al final este es el proceso. Miren, la célula contiene el doble de proteínas y el doble de ADN, ¿listo? Entonces está preparada ya para dividirse, está lista para la división celular. Ahora si pasa a la G2, durante el periodo de la etapa G2, en la célula se corrigen errores, es decir, yo veo y analizo y reviso todo. Digo, listo, tenemos ADN duplicado, sale, tenemos proteínas sintetizadas, sale, tenemos 2 mitocondrias en lugar de una, sale, tenemos 2 vacuolas, listo, tenemos. Es el punto de chequeo, esta es la G2, es un punto de chequeo. ¿Listo? Si algo falla en el punto de chequeo y si la célula dice no estamos preparados, hasta aquí llegamos. Se aborta la misión y se procede a destruir lo que habíamos sintetizado anteriormente y a volver a hacerlo. Comúnmente en ese punto de chequeo, ¿qué se revisa? Se revisa principalmente que nada malo haya pasado con la duplicación del ADN, que todo el ADN esté en perfecto estado, haya sido bien duplicado y eso me permite a mí generar 2 células hijas sanas, ¿listo? Sin ninguna alteración. Y si encuentran errores, se manda la señal para que empecemos otra vez desde cero y luego de corregir los errores ya la célula empieza a prepararse para el proceso de división celular. Aquí ya empieza la célula a decir, listo, ya estoy lista para dividirme, ¿con qué seguimos? Entonces es aquí donde la célula pasa, ya sale del proceso de interfase y pasa a la fase M, en la fase de mitosis, ¿listo? También conocida